Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 22 de septiembre de 2025, lunes por la tarde. Y como les decía, la actualización del resumen de hoy en la mañana, pues hay respuestas de Moscú con respecto a esta crisis en el Báltico. Y una de ellas es una respuesta de María Zaharova, donde pues se burla de la jefe de defensa de Lituania. ¿Sí? La ministra de Defensa Dovelis Sakhalini ha pedido el derribo de aviones rusos. Consecuentemente, hubo una respuesta de Zaharova. La ministra de Defensa de Lituania, Dovil Sakhalin, debería regresar a su campo profesional de psicología jurídica debido a su fobia a Rusia, dijo el sábado pasado a TASS, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Zaharova, pues, con su estilo particular, ha ridiculizado la sugerencia de Sakhalin de que los aviones rusos cerca de las fronteras de la OTAN deberían ser derribados después de las afirmaciones de los que tres MiG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia, acusaciones que Moscú ha negado. Y cito palabras de Zaharova. La licenciada en psicología demostró su experiencia al abordar sus propias fobias. Le deseamos mucho éxito a la maestra de psicología jurídica en su campo, dijo Zaharova, refiriéndose al título de la funcionaria lituana. Según Sakhalin, tres aviones rusos probaron la frontera noreste de la OTAN a principios de esta semana. Y esta señora dijo, tenemos que hablar en serio. Turquía dio el ejemplo hace 10 años, algo para reflexionar, escribió en X el viernes. Y no es la única que lo dice, pero más adelante, porque tanto mencionan a Turquía, yo creo que hay muchos aspectos que aclarar. Bueno, para empezar, en el 2015, Ankara derribó un bombardero ruso S-24 que participaba en operaciones antiterroristas en Siria, alegando que había violado el espacio aéreo turco. En su entonces, el ministro de Defensa ruso negó las acusaciones, acusando a los aviones turcos de invadir el espacio aéreo sirio y tender una emboscada al Su-24. Las relaciones entre Moscú y el país miembro de la OTAN, porque Turquía es miembro de la OTAN, se desplomaron a un nivel sin precedentes tras el incidente. Rusia respondió con un embargo a las importaciones turcas y al sector turístico. En su entonces, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan envió una carta de disculpa en el 2016. Y es que esto es lo que esta señora creo que no está muy enterada, que digamos, la reconciliación debida a los intereses mutuos sobre esa crisis, ¿no? Esa aparente rapidez con la que Rusia y Turquía repararon su relación después del incidente del Su-24 en 2015 se debe a una combinación de factores económicos, energéticos y geopolíticos que eran más importantes para ambos que el conflicto. Y aquí hay varios puntos que exponer. Número uno, la realineación de intereses geopolíticos. En su entonces, Siria, a pesar de estar en lados opuestos del conflicto sirio, porque Turquía apoyaba la posición y Rusia al gobierno de Assad, ambos países tenían un interés común en la estabilidad de la región. Ankara se dio cuenta de que no podía actuar de forma independiente en Siria sin la cooperación de Rusia, especialmente en el control de las zonas fronterizas. La carta de disculpa de Erdogan en el 2016 fue un paso crucial que demostró su voluntad de restablecer el canal del diálogo. La OTAN. El incidente también expuso las tensiones subyacentes en la relación de Turquía con la OTAN y Estados Unidos. Ankara se sintió en ese entonces insatisfecha con el apoyo de Washington en sus problemas de seguridad interna y en su lucha contra los grupos kurdos. Esto la llevó a buscar una relación más equilibrada y acercarse a Rusia como un contrapeso estratégico en la influencia occidental. Y número dos, dependencia económica y estratégica y energética, turismo y comercio. Las sanciones rusas
en su entonces afectaron duramente a la economía turca, especialmente en el sector turístico, que es una fuente vital de ingresos. Rusia también es un socio comercial clave para Turquía. Era insostenible para la economía de Turquía mantener el embargo. Energía, claro, Turquía depende en gran medida de gas ruso para su consumo energético. Proyectos claves como el gasoducto Turk Stream, vitales para la seguridad energética de Turquía, se vieron en peligro. Reconciliarse con Moscú era esencial para garantizar el suministro de energía y el avance a este tipo de proyectos. Y número tres, personalidades de los líderes. Los presidentes Erdogan y Putin han desarrollado una relación personal, podríamos decirle fuerte, basada en un entendimiento pragmático de sus respectivos roles y ambiciones, que a pesar de los desacuerdos, ambos líderes son conocidos por su pragmatismo y capacidad para negociar directamente y tomar decisiones rápidas cuando los intereses nacionales están en juego. En resumen, aunque el derribo del Su-24 fue un evento traumático, la realidad es que los intereses económicos y geopolíticos de Rusia y Turquía eran demasiado grandes como para dejar que el incidente los definiera. Ambos países reconocieron que se necesitaban mutuamente para alcanzar sus objetivos estratégicos. La reconciliación demostró que el pragmatismo más que la ideología o el historial de conflictos es lo que a menudo rige las relaciones internacionales. Y aquí es donde pues vemos las diferencias entre estos dos conflictos, que no tiene comparación de manera tal de que eh, estos países chihuahuas dicen hay que tomar el ejemplo de Turquía. No, 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 no. Esto es completamente diferente. La naturaleza del conflicto es completamente diferente. El incidente entre Rusia y Turquía fue un evento puntual y yo le llamaría aislado. Fue un incidente que pudo ser resuelto a través de un canal diplomático. En contraste, las tensiones entre Rusia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, no son incidentes aislados. Se trata de un conflicto existencial arraigado en la historia y la percepción de una amenaza directa a su soberanía, su identidad nacional y su seguridad. Aquí hay intereses en juego. Para Turquía, la reconciliación con Rusia estaba impulsada por intereses económicos, turismo y comercio, y energéticos, gas natural, etcétera, etcétera. Erdogan priorizó estos lazos para diversificar sus relaciones y proteger su economía. Para los países bálticos, su principal interés no es económico, sino de supervivencia y seguridad. Su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea es la piedra angular de su defensa contra lo que perciben como una agresión rusa, según ellos. Aquí encontramos posición en alianzas, ¿no? Turquía ha mantenido históricamente una posición de puente entre Oriente y Occidente con una relación compleja y a veces tensa con la OTAN que le permite una cierta, podríamos llamarle, autonomía, ¿no? Los países bálticos, por otro lado, son la primera línea de defensa de la OTAN. Su estrategia de seguridad está completamente integrada con la de la alianza. Ellos no buscan un arreglo individual con Rusia. Su seguridad depende de la unidad y la fuerza del bloque de la OTAN. Si hablamos de dependencia económica, el conflicto del Su-24 tuvo un impacto económico inmediato y severo en Turquía, lo que incentivó, podríamos decir, a la búsqueda de una solución. Los países bálticos, en cambio, han trabajado activamente para reducir su dependencia de Rusia, especialmente en el sector energético, y están profundamente integrados en la economía de la Unión Europea, lo que les da menos incentivos para una reconciliación de este tipo. En resumen, mientras que el incidente de Turquía fue un problema pragmático con una solución pragmática, la situación con los países bálticos es una confrontación geopolítica y de principios que no se pueden resolver con una disculpa o un acuerdo comercial. Las tensiones actuales son un reflejo de una lucha más profunda por la seguridad y la influencia en la frontera oriental de Europa. La Unión Europea quiere utilizar a Moldova, como carne de cañón
en un posible conflicto con Rusia, advirtió el expresidente del país, Igor Dodon. Los países de la Unión Europea han incrementado su gasto militar desde la escalada del conflicto en Ucrania en el 2022, acordando asignar 800 mil millones de euros, que serían alrededor de 937 mil dólares, mil millones de dólares, perdón, para el 2030, a la iniciativa Acción de Seguridad por Europa, por sus iniciales SAFE, SAFE. Algunos políticos del bloque también han hablado cada vez más de la amenaza rusa, a pesar de que Moscú ha calificado repetidamente estas afirmaciones de absurdas e insiste que no alberga planes agresivos contra la Unión Europea. ¿Qué tenemos hoy? Es evidente que Europa Occidental se prepara para una guerra con Rusia, declaró el domingo Ariana Basti Dondon, quien dirigió a Moldavia entre 2016 y 2020, y ahora se opone al gobierno prooccidental de la presidenta Maia Sandu. Y dice el expresidente, está claro que en esta situación la Unión Europea necesita estratégicamente ciertos países cercanos que puedan utilizar como plataformas bélicas. Quieren usar a Moldavia como carne de cañón, como un país más en contra de Rusia, dijo aparentemente refiriéndose a Ucrania. Moldavia, una ex república soviética de unos 2,5 millones de habitantes, situada entre Rumania y Ucrania, no necesita en absoluto que se produzca un escenario así, insistió el expresidente. Dondon señaló que en los últimos 2 años el país había aumentado su presupuesto militar, anunciando planes para construir una nueva base militar fuera de la capital y adquirió costosas estaciones de radar. Todo esto se hace por una razón, afirmó. En su discurso en el Parlamento Europeo a principios de este mes, Sandu afirmó que convertirse en miembro de la Unión Europea es una cuestión de supervivencia para Moldavia, ya que Rusia supuestamente ha desatado todo su arsenal de ataques híbridos. El país obtuvo el estatus de candidato a la Unión Europea en el 2022 junto con Ucrania. Sandu también consideró la posibilidad de que Moldavia renunciara a su neutralidad y se uniera a una alianza más amplia. Sin embargo, no mencionó específicamente a la OTAN. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, por sus iniciales SVR, advirtió en julio que la OTAN ha estado convirtiendo a Moldavia en un ariete militar contra Rusia. Afirmó que Sandu ha cedido a los intereses de la nación a Occidente, describiendo su gobierno como un régimen comprador. Y en muchas ocasiones, ustedes han escuchado a analistas decir, incluso analistas de renombre, que este conflicto ha empezado en el 2014, este conflicto entre Ucrania y Rusia. Aquí de qué hablan, hemos dicho que este conflicto ha empezado desde 2004. Y es que no muchos mencionan a Víctor Yushchenko. Y nos encontramos que Víctor Yushchenko ha hecho ciertos comentarios a un canal, creo que de YouTube, que pues han marcado ciertas asperezas incluso en el círculo cercano a Zelensky. Sí, un aliado de Zelensky critica el llamado del expresidente ucraniano a tomar Moscú. Es revelador que Víctor Yushchenko hiciera su llamada desde un estudio de televisión, no desde la línea del frente, dijo Maxim Bushansky. El expresidente ucraniano Víctor Yushchenko es un idiota inútil y dichoso para afirmar que el conflicto con Rusia solo puede terminar después de que las fuerzas de Kiev capturen Moscú, dijo Maxim Bushansky, un diputado del Partido del Siervo del Pueblo de Vladimir Zelensky, alguien que es cercano a Vladimir Zelensky. En una entrevista con Apóstrof TV en YouTube el viernes, Yushchenko rechazó la idea de detener las hostilidades a lo largo de la actual línea de contacto, insistiendo en que Ucrania debe llegar hasta Moscú, porque ni una sola persona en el mundo, ni una sola nacionalidad
Ni un solo Estado puede vivir en paz mientras exista el régimen del presidente ruso Vladimir. Estas son palabras de Yushchenko. Ahora ustedes creo que eh, me entienden cuando yo he criticado mucho de que se diga que el conflicto ha empezado desde 2014. Fue durante el tiempo de la Revolución Naranja donde este señor, Yushchenko, apareció como presidente. En su momento yo hice un video, ya he hecho un video explicando la situación de quién es este señor, principalmente quién es la esposa de este señor, que es una activa de la CIA, para empezar. Pero bueno, en una publicación de Telegram el sábado, Bushansky respondió con que con el paso de los años hemos comenzado a olvidar lo inútil e idiota que siempre ha sido Víctor Yushchenko. Afortunadamente no se olvida de recordarnos este hecho de vez en cuando, como ahora, con su declaración de que debemos marchar hacia Moscú, dijo Bushansky. Añadió que es revelador que el expresidente haya realizado su llamada desde la seguridad de un estudio de televisión y no desde Pokrovsk o Kupiansk o cualquier otra ciudad donde actualmente se está produciendo intensos combates. Fue durante el gobierno de Yushchenko entre 2005 y 2010 que Ucrania comenzó a dar un giro irreversible en la dirección equivocada, afirmó Bushansky. Ok, esto no es propaganda rusa, esto lo hizo alguien del círculo de Zelensky. Ucrania ha venido perdiendo terreno frente al ejército ruso desde principios de año en casi toda la línea del frente. El jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimo, ha declarado a finales de agosto que el ejército había liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados de territorio y 149 asentamientos desde marzo. El ministro de Defensa en Moscú informó de nuevos avances en diversos lugares en septiembre. El presidente Vladimir Putin reiteró a principios de este mes que la constante histeria sobre los planes agresivos de Rusia hacia otros países es una provocación o una absoluta incompetencia. Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie, ha declarado Putin. El conflicto en Ucrania fue provocado por Occidente y Moscú solo se defiende, añadió. Y bueno, y a consecuencia de los últimos eventos recientes, Moscú está listo para responder a cualquier amenaza, ha dicho Putin. El panorama de seguridad global continúa deteriorándose, principalmente debido a las políticas destructivas de Occidente, ha dicho el presidente ruso. Rusia está lista para responder a cualquier amenaza, dijo el presidente Vladimir Putin, añadiendo que Moscú todavía apoya una diplomática para aliviar las tensiones a pesar de las políticas destructivas de Occidente. Hablando antes de la reunión del Consejo de Seguridad del lunes, Putin hizo sonar la alarma con respecto a peligro extremo de un mayor deterioro. La situación geopolítica particularmente en medio del conflicto de Ucrania. Agregó que si bien Rusia había ofrecido ideas específicas para corregir esta trayectoria, estas advertencias e iniciativas no recibieron una respuesta clara. No debe haber ninguna duda al respecto. Rusia es capaz de responder cualquier amenaza existente o emergente, respondiendo no con palabras, sino mediante la aplicación de medidas técnico-militares, advirtió Putin. Estas son palabras serias. O sea, en un lado, Putin está diciendo que sí a la diplomacia y que se han hecho todos los esfuerzos disponibles, pero que siempre son rechazados. Pero ahora, y esta ha sido su narrativa todo este tiempo, ¿no? A la diplomacia, a pesar de que el SBO sigue en pie, pero ahora ya está hablando de respuestas no con palabras, sino mediante la aplicación de medidas técnico-militares. Esto es serio. Señaló la decisión de Moscú de abandonar la moratoria unilateral sobre el despliegue de misiles terrestres de alcance intermedio y corto del mes pasado, describiéndola como un paso forzado, causado por la necesidad de contrarrestar los planes de desplegar misiles de fabricación estadounidense y occidental en Europa y la región de Asia y el Pacífico. Putin enfatizó,
Sin embargo, que Rusia no está interesada en la guerra ni en el ruido de sables. Confiamos en la fiabilidad y la eficacia de nuestras fuerzas disuasorias nacionales, pero al mismo tiempo no nos interesa aumentar aún más las tensiones ni fomentar una carrera armamentística. Bueno, que lo escuchen los europeos porque ellos dicen de que todo esto es un farol, que un país con armamento nuclear no significa nada. ¿Se recuerdan el artículo que leímos ayer por la mañana de Le Monde? Donde esta periodista decía que ponía incluso ejemplos de potencias nucleares como Estados Unidos, Francia y Rusia en su entonces Unión Soviética, y daba ejemplos precisos como Estados Unidos en Vietnam, como Francia en Argelia y Estados Unidos y Rusia en Afganistán. Pero bueno, agregó que Rusia siempre ha priorizado los métodos políticos y diplomáticos para mantener la paz internacional, basados en los principios de igualdad, indivisibilidad de la seguridad y consideración mutua de intereses. Putin indicó que Moscú está dispuesta a prolongar el Tratado Nuevo START de 2010, el último pacto de control de armamentos entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero del próximo año. Este limita a cada parte a un máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas y 700 sistemas vectores desplegados y prevé inspecciones e intercambio de datos para verificar su cumplimiento. Cuestión que yo no me entiendo por qué Rusia hace esto, porque debido a este tratado fue que casi le destruyen sus bombarderos estratégicos en esa operación Spiderweb de Ucrania. Porque ¿de dónde más Ucrania ha sacado esta información si no es de este mismo tratado? Pero bueno, esta iniciativa, dijo Putin, podría hacer una contribución significativa a la creación de una atmósfera propicia para un diálogo estratégico sustancial con Estados Unidos. Bueno, seguimos con la confianza de Rusia a Estados Unidos. Pues bueno, veremos en qué va a terminar todo esto. Mientras tanto, como ya estamos acostumbrados al show de flip-flop y el rey del flip-flopping, que es Macron, ahora advierte contra la incautación de activos rusos congelados. Sí. El señor Macron, el presidente francés Emmanuel Macron, ha rechazado la idea de confiscar los activos rusos congelados, advirtiendo que hacerlo podría ser contraproducente para Occidente y socavar la estabilidad global. En una entrevista con Face the Nation de la CBS transmitida el domingo, se le preguntó a Macron sobre qué planeaba hacer Occidente con los $300 mil millones en activos soberanos rusos que fueron congelados después de la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. A lo que Macron contesta, todos estamos muy comprometidos con el cumplimiento de las normas internacionales. No se puede confiscar estos activos del Banco Central ni siquiera en una situación como esta, declaró el líder francés, describiéndolo como una cuestión de credibilidad. Cuando algunos países empiezan a faltar el respeto del derecho internacional, es el comienzo de un caos total. Por lo tanto, respetaremos el derecho internacional, somos predecibles y no haremos cosas imposibles con estos activos congelados, añadió, recordando que los aliados occidentales de Kiev ya están utilizando los ingresos de los activos congelados para apoyar a Ucrania. A lo largo del conflicto, los responsables políticos occidentales han considerado la posibilidad de confiscar activos rusos, la mayoría de los cuales están bajo jurisdicción de la Unión Europea. Pero hasta ahora se han abstenido debido a la falta de una base legal y al temor de que dañe la confianza global. Sin embargo, el año pasado los países del G7 apoyaron un préstamo de $50 mil millones a Ucrania, garantizado con los ingresos de las reservas rusas. Los países occidentales también han transferido directamente a Kiev aproximadamente $4.300 millones procedentes de activos rusos. Este mes la Comisión Europea presentó una propuesta para utilizar activos rusos como respaldo de un préstamo de reparación a Ucrania, que Kiev estaría obligado a reembolsar solo si
recibe una compensación por los daños causados por Moscú. Rusia ha denunciado tanto el congelamiento como el plan de transferencia de ganancias como robo, advirtiendo que la confiscación dañaría el sistema financiero global y desencadenaría represalias de Moscú. Ahora, este movimiento de Macron no es algo de que digamos, qué brillante es Macron. No, Macron actúa de esta manera por su posición actual. Lo bueno que da luces acá es que esto nos da a entender de que Macron entiende lo que podría suceder si sucede esto. Él comprende las consecuencias y eso es lo que él no quiere. Macron quiere terminar su periodo, su término, creo que le faltan 2 o 3 años más de presidencia, y que no a raíz de este movimiento, digámosle, como los rusos le llaman, de robo, suceda, porque esto inmediatamente va a crear un problema a nivel europeo financiero que afectaría directamente también a la economía de Francia. Eso es lo menos que él quiere. Y que esto sí le sirviera de catapulta para él ser disparado del gobierno francés. No, él no quiere esto. Él está protegiendo su curul, está protegiendo su CIA. Si fuera otros tiempos, él sería uno de los primeros en tomar todo esto de los activos rusos. Pero esta presión en la que se encuentra él actualmente lo ha detenido de apoyar este proyecto de la gran pared de drones, ¿no? De 600.000 millones de euros. Y consecuentemente ahora podemos ver el flip-flopping ahora con los activos rusos, porque sabe que esto le perjudicaría gravemente a la economía francesa. Y esto a él no le conviene porque esto reduciría su periodo presidencial. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá esta actualización de los resúmenes geopolíticos, más de qué hablan, con el resumen militar del día más adelante. Así que quédense en sintonía con de qué hablan con Rodolfo, que nos veremos muy pronto. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.